vamos a dar inicio a esta conferencia magistral que dictará el doctor Ricardo Sepúlveda. Su conferencia versará sobre el Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de Derechos Humanos. El doctor Ricardo es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham, Inglaterra. En el ámbito académico, ha sido profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades públicas y privadas de varios estados del país por más de 25 años. Actualmente también es profesor de Teoría Política y Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, conferencista invitado en la Universidad de London School for Economics y del Instituto Max Planck de Heidelberg, Alemania. Se desempeñó como jefe de la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Durante su encargo, fue el responsable de elaborar el Programa Nacional de Derechos Humanos de México. Fungió como director de estudios legislativos de la misma Secretaría. Tiene múltiples publicaciones en revistas especializadas y es autor de las obras Las leyes orgánicas constitucionales hacia una nueva constitucionalidad en México y Derecho Parlamentario Constitucional Mexicano. Es coautor de Para entender la Constitución, el derecho desde sus disciplinas, la supremacía constitucional y retos y perspectivas de la reforma constitucional de derechos humanos, entre otras obras. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión y en abril de 2010 fue nombrado por el Senado de la República como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su trayectoria reciente fue director fundador del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Ha sido consultor internacional de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y actualmente él es director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y secretario técnico de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos. Doctor Sepúlveda, bienvenido a esta Comisión de Derechos Humanos, que es su casa y es casa de todas y todos ustedes. Adelante. Lo voy a hacer aquí. Muchas gracias por la invitación para participar en este segundo congreso. Quiero decir que desde el año pasado que me enteré, porque estoy en el medio de los derechos humanos, de la realización de este evento sobre indicadores que nos permitan medir el avance en este tema tan importante en nuestro país y en el mundo, pues realmente me pareció, además de muy buena idea, muy importante que lo que estamos haciendo desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Gobernación, se pudiera compartir aquí. Creo que es, y porque lo he visto por los ponentes, por los participantes y por los temas, que es un foro, es un congreso de alto nivel y que por lo tanto vale la pena que lo que se está haciendo, no solo por el gobierno federal, pero en el ámbito de todo la agenda nacional, se conozca aquí y podamos, por otro lado, también recibir la retroalimentación de ustedes. Entonces fui con la presidenta, buena amiga de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y le pedí que nos invitara. Y ella, la verdad, hizo un muy buen esfuerzo porque ya tenían más o menos el programa y no fue hace mucho cuando le hice esta petición, pero nos abrió las puertas y por lo tanto me da mucho gusto el poder compartir con ustedes esto que es un esfuerzo por crear también
a nivel nacional una herramienta que nos permita medir, pero no solo medir, sino conocer la situación de los derechos humanos en México y de ahí poder sacar los beneficios que son propios del conocimiento, como es ser mucho más asertivos en las decisiones de política pública, como es ser mucho más objetivos y claros desde sociedad civil en las exigencias que deben dirigirse hacia las instancias públicas en materia de derechos humanos, como es el análisis para poder profundizar y conocer las verdaderas causas de los problemas que tenemos. Entonces, ese es el propósito que voy a seguir el día de hoy y me interesa mucho que tengamos un espacio posteriormente para poder recibir sus comentarios, sus observaciones y, por supuesto, también sus preguntas a este respecto. Debo decirles que desde la Secretaría de Gobernación, que la encabeza el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, los esfuerzos que se hacen, a veces quizá no son tan visibles, pero que se hacen en materia de derechos humanos, están dirigidos a un objetivo muy claro, muy estratégico, que es el de crear una verdadera política de derechos humanos, perdón. Y esta política, yo creo que la palabra más adecuada para poder, si hubiera un poquito de agua, para realmente llegar a ella es necesario construirla. La palabra es construir la política. La política no se decreta, no se inventa, se construye pieza por pieza. Sobre todo me refiero a una política de Estado, una política nacional. Y dentro de esa construcción que estamos haciendo para tener realmente una política de Estado como una herramienta que nos permita ser mucho más efectivos en la disminución de violaciones a derechos humanos en nuestro país, tener un sistema de información, que ahorita explico hasta el nombre, porque no le estamos llamando sistema de información, pero es un sistema de información finalmente. Esta es una pieza fundamental y así lo ideamos desde el principio. Parto, si me ponen la primera lámina, por citar a ustedes unos párrafos del Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento rector de esta política. Como ustedes saben, o si no los tienen tan claro, se los comento. Fue la primera vez, en el año 2013-2014, que al iniciar el gobierno se pudo tener y otros, el Programa Nacional de Derechos Humanos, o sea, el plan de política pública en materia de derechos humanos, porque lo que había sucedido en otras ocasiones, tanto en el sexenio pasado como en el anterior, a mí me tocó estar no en el pasado, sino en el otro, fue que los planes de derechos humanos los hicimos casi al final del sexenio, porque estuvimos antes ponernos de acuerdo y en fin, eran procesos que todavía no estaban bien definidos. Y esta vez desde el 2013 iniciamos el proceso. El programa se publicó en el año 2014, pero finalmente el proceso inició en el 2013 y por lo tanto es el principio de una administración, que es lo que debe ser. Cuando se hacen al final, pues no me digan ustedes que se puede hacer un plan al final de un proceso. Pero esto se logró y lo primero que trabajamos fue en buscar evaluaciones, instrumentos, documentos de evaluación de lo que se había hecho antes, de los anteriores programas. Y nos encontramos con que no había
al menos no terminado, al menos no completo, un proceso y una evaluación sobre lo que se había hecho anteriormente, sus resultados o sus dificultades o todo lo que es una evaluación. Entonces tuvimos, y eso es un dato importante porque así como ya pudimos comenzar un proceso de política pública desde el principio de una administración, es importante también que salgamos al paso de esta otra carencia, que es no contar con un instrumento de evaluación que nos diga si estuvo bien lo que se hizo anteriormente o no estuvo bien, y poder rectificarlo y corregirlo. ¿Cómo se puede corregir algo si que no sabes si estuvo bien o mal, ¿no? ¿Y qué resultados dio? Entonces, nuestro propósito ahora es poder hacer una evaluación. Porque además la evaluación, ¿saben qué es? Yo considero también una de sus grandes virtudes, es la posibilidad de la continuidad, de continuar a través de mejorar. Pues resulta que el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuando lo hacíamos y definíamos los objetivos de este programa, que son 6, llegamos al último y antes de decirles cuál es, voy a leer algunos párrafos o citar algunos párrafos que están incluidos en el programa y creo que casi se explican por sí solos. Una de las dificultades, dice el Programa Nacional de Derechos Humanos, más señaladas para tomar decisiones y dar cuenta del cumplimiento y avance de los derechos humanos en México, es la necesidad de información sistematizada, adecuada y oportuna, especialmente referida a su goce y ejercicio. Algo que pues hasta este párrafo, digamos, suena bastante general, porque en todos lados se requiere, pero tenía ya un sesgo hacia lo que les acabo de referir de esta falta de evaluación. Desde el 2003, la necesidad de contar con la evaluación y seguimiento al cumplimiento y realización de los derechos humanos en México había sido ya incluso parte de las recomendaciones de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Aquí está citando aquel diagnóstico que ustedes conocen, que fue fundamental, un parteaguas en la historia de los derechos humanos en México del 2003. Instalada la Oficina del Alto Comisionado meses antes, invita a 4 expertos que están todavía en la arena de los derechos humanos para que elaboraran un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Era el primer arranque, ¿no? Hicieron un documento que tuvo mucha solidez y que fue muy utilizado, todavía está por ahí y yo creo que muchos de sus puntos siguen siendo vigentes a pesar de que ya pasaron 14 años, casi 13 y medio, digamos. Y en ese diagnóstico ya estaba la referencia a la necesidad de contar con esta evaluación. Pero era ahora sí que ahí en ese momento el primer arranque, el primer punto de partida sobre este tema. Cita además el diagnóstico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba la falta de consenso sobre cifras y datos estadísticos. En nuestro país, ahí sí la referencia es estrictamente a México, así como la ausencia de información, este es un párrafo duro, claro, uniformidad en esta sobre homicidios y desapariciones de mujeres, lo que igualmente puede ser trasladado a otros temas de violaciones a derechos humanos. Yo una de las cosas que, por cierto, siempre digo, y creo que comparten muchos esta visión, es que el diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos, que es un documento oficial, no lo hizo una organización de la sociedad civil, sino el propio gobierno, está o parte de una visión muy autocrítica, que es algo que le da fuerza a este plan. Yo creo que el plan de derechos humanos no se puede leer sin el diagnóstico porque perdería
su sentido. Y por eso, antes de decirles cuál es el objetivo que nos planteamos respecto al Sistema Nacional de Evaluación, quiero referirme al diagnóstico del cual estábamos partiendo. La toma de decisiones que representan en el ejercicio y goce de los derechos humanos y, por tanto, en la reducción de violaciones a los mismos, depende de una política de Estado basada en elementos de información y evaluación objetivas y confiables. Y por último, este párrafo es conclusivo: el ejercicio de la función pública debe estar sujeto a las instancias de control y auditoría, así como al escrutinio público. Aquí se refiere a este otro aspecto que también me parece fundamental. No es solo un tema de que las instancias públicas cuenten con la información para la correcta toma de decisiones, sino que la sociedad pueda contar con la información para hacer un escrutinio público basado en un derecho fundamental de acceso a la información y de participación política. Conforme a eso, conforme a este diagnóstico, se tomó la decisión que uno de los objetivos de la política de derechos humanos de México fuera precisamente la de sistematizar la información. Lo tienen ustedes, no sé dónde lo están leyendo, pero ahí medio, veo que nada más lo van a ver algunos, ¿verdad? Pero bueno, los de atrás sí pueden ver allá, y si no, ahorita se los voy leyendo. Dice este objetivo 6, que uno de los propósitos de la política de derechos humanos es sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas. Debo contar aquí, porque me siento en el ánimo de hacerlo y porque creo que vale la pena para contextualizar mejor, que sinceramente al equipo que estábamos trabajando en esto nos costó trabajo, tuvimos resistencias para que esto fuera un objetivo. En algunos momentos, no es que no se reconociera la necesidad, sería absurdo, pero en algunos momentos se consideró que no tenía el tamaño para ser un objetivo. Y es un asunto un poco más técnico de la planeación de política pública, sino que en todo caso debería suponer una línea de acción o una estrategia, porque era menor. ¿Y a qué se refería esta visión o esta resistencia? Finalmente, existe información, ¿no? Existe información en muchas instancias, tanto públicas como autónomas, federales o locales, que lo que no se da es la sistematización, la ordenación de esa información y la accesibilidad. Entonces, si ya existe la información y solo se trata de ponerlo en orden, digamos, pues entonces no es como para señalarlo como uno de los grandes objetivos, porque por ejemplo los otros objetivos, uno es el de la prevención de violaciones a derechos humanos, otro es el de garantía de violaciones. Entonces, no parecía que fuera suficiente, pero nosotros insistimos mucho en que sí lo fuera, porque nos parecía que una de las dificultades que estábamos teniendo desde hace años para poder realmente hacer un trabajo mucho más serio a nivel social, no me refiero público, también en las instancias académicas, en las organizaciones sociales, era poder contar con una información que nos diera mayor claridad de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y si me permiten, yo creo que no nos equivocamos en absoluto, porque lo que hoy, o más bien lo que en estos años ha sucedido, en muchos momentos ha sido reflejo de lo mismo. Yo suelo decir dos anécdotas o dos perspectivas de esta situación que en este momento refiero. Uno es la referencia a lo que ha ocurrido también en nuestro país en el ámbito distinto, pero a la vez muy concatenado, de la seguridad pública. Hace unos años, cuando nos sorprende, porque la verdad hay que decir que eso ocurrió de una manera, lo digo como ciudadano, yo estaba en la
sociedad civil en ese momento, nos sorprende esta ola de violencia que sacude al país, que lo conmociona, que perdemos la seguridad y que necesitamos reaccionar con urgencia. La primera debilidad que notamos fue la falta de información. Había una ola de violencia, pero no sabíamos en dónde, con claridad, ni en qué. Y eso obligó, y fue un paso fundamental en México, a que se creara un sistema de información en materia de seguridad pública, al menos referido a los delitos de mayor impacto. ¿Cuántos están ocurriendo? ¿Dónde se están dando? ¿Qué comportamiento están teniendo? Para entonces poder focalizar ahí las acciones todas las acciones preventivas o de contención de la inseguridad. Y se creó estos mecanismos que ahora tenemos. Bueno, pues eso que hemos vivido en el país y que es reciente, porque estamos hablando de hace unos 5, 6, 7 años, debería suceder, pienso yo, también en el tema de derechos humanos, que repito, está muy vinculado. Porque además ha sido materia de la opinión pública y por lo tanto de todas y todos. Por ejemplo, estas distorsiones, así las voy a llamar, en la discusión pública, donde por no tener información se genera una serie de tensiones sociales o incluso a nivel del diálogo que se tiene entre instancias internacionales y nacionales sobre problemáticas específicas. Yo suelo poner este ejemplo del tema de tortura, ¿no? Cuando viene el relator de Naciones Unidas y hace su reporte señalando que hay un problema de tortura generalizada en México, las autoridades del Estado, encargadas, responsables de esto, respondieron negativamente, pidiendo que se hiciera una reconsideración a esa palabra, generalizada. Y más allá de que tiene un significado y un significado muy específico a nivel de las valoraciones en materia de derechos humanos desde el enfoque internacional, lo que en ese momento para mi gusto faltó fue datos, fue números, fue algún sistema que nos permitiera decir no solamente si es o no generalizada, sino dónde se está dando, con qué autoridades, en qué ámbitos, si es en el sistema penitenciario, si es más en las detenciones, si es más en el ámbito local, si es más por parte de las policías, si es, en fin. No existe sistematizada este tipo de información y por lo tanto se vuelve esto fundamental para poder atender este tipo de problemáticas. Este objetivo que menciono, que es así de general, está especificado en algunas estrategias que quiero compartir con ustedes. La primera es la de facilitar la generación y el acceso a la información en materia de derechos humanos. Y aquí hay 3 líneas de acción específicas, que la primera se refiere a las reglas de coordinación, a promover la difusión de recomendaciones internacionales y nacionales y a crear una plataforma, le pusimos aquí virtual y lo subrayo porque es hacia donde vamos avanzando, y que haga no solamente ordenada, sistematizada y correctamente presentada la información, sino accesible, totalmente accesible esta información. Y la estrategia número 2 se refiere a desarrollar sistemas de indicadores, porque claro, una cosa es tener la información, pero otra son los indicadores que nos permitan interpretar correctamente esa información. Y aquí el planteamiento que hicimos desde el grupo que elaboró el plan o el Programa Nacional de Derechos Humanos
con los procesos de consulta fue el utilizar tanto la metodología del alto comisionado a nivel mundial, internacional, como la metodología de la OEA para la región, para los temas regionales. Para no perdernos, digamos, ese es el punto de partida de la metodología que se va a utilizar, adoptando los indicadores. Y por último, y aquí está la clave, es incentivar en colaboración con el sector académico. Aquí la palabra incentivar pudo haber sido más precisa, porque no incentivar es muy general, pero podríamos decir que es crear o establecer con la colaboración del sector académico un sistema nacional de evaluación del nivel de cumplimiento de los derechos humanos, que es en lo que estamos trabajando. A veces el nombre me parece un poco largo, pero es lo que es, ¿no? Sistema Nacional de Evaluación, no solamente de información, sino es el siguiente paso, ¿sobre qué? Sobre el nivel del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Y esto es en lo que actualmente estamos, ¿no? Tenemos este compromiso que hasta ahí, pues, digamos, estaba general, planteado, y lo que hoy les quiero yo comentar es cómo y qué hemos avanzado. El compromiso del Estado mexicano, además, este es otro elemento importante, porque este Sistema Nacional de Evaluación, ya cité un tema de informes internacionales, pero este Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento también tiene que ver no solo con instancias internas, que es lo fundamental. Lo primero es resolver los problemas para beneficio de nuestra población, para beneficio de nuestra sociedad, pero lo segundo también es cumplir con una serie de obligaciones internacionales que no podemos desdeñar. Y esas obligaciones internacionales nos pasa mucho todavía en México, hemos mejorado sin duda, pero que cuando hay que acudir a un comité internacional de derechos de los niños o de derechos de las personas con discapacidad o en cualquier otro tema, para recolectar la información, todavía lo tenemos que hacer de manera casi manual, digamos, ¿no? Con un oficio que dice, a ver, mándeme toda la información que tiene tal estado o tal dependencia. Imaginen ustedes, si así es posible, yo no me imagino, digo, lo he vivido, pero me parece obvio. Si así pudiéramos realmente llegar a recolectar toda la información y dar una visión clara, objetiva, completa, no, pues, imposible. Porque además los instrumentos, los comités cada vez reducen más el tamaño de los informes nacionales, porque precisamente para ser objetivos. Entonces es fácil, si uno no tiene bien ordenada la información, que se pueda perder, que se pueda divagar. Entonces, ese es otro capítulo muy importante, y por eso ese trabajo que hoy les comento, y entro a la parte ya más práctica, lo hemos hecho con una serie de actores, no solo es la Secretaría de Gobernación, a las cuales me voy a referir. En primer lugar, desde el gobierno nos hemos unido con la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que acabo de decir. Debe de trabajar la Secretaría de Gobernación, que promueve la política pública de derechos humanos a nivel interno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque ellos llevan todo un proceso de información para dárselas, para entregarla, para discutirla con los organismos internacionales. Entre los dos convocamos a una serie de instancias que nos parecieron fundamentales para poder hacer este trabajo. Y recuerdo aquella vez, aquella mañana, aquí está Laura Elisa, que también lo recuerda, cuando invitamos al representante en México, en ese momento era otro, Javier Hernández Valencia, que estaba aquí, representante del alto comisionado,
nos reunimos, pues yo creo que incluso fue más iniciativa de ellos y del Programa Nacional de Derechos Humanos de la UNAM, ¿no? De que hiciéramos este trabajo conjunto y por un lado la academia, por otro lado los organismos internacionales y el gobierno, nos sentamos a dar los primeros pasos para el diseño de esto que tenía que ser el Sistema Nacional de Evaluación del Cumplimiento en materia de derechos humanos. Y después, y aquí, si me pueden poner la otra lámina, completamos el equipo y yo creo que de una manera muy acertada, aquí los que ustedes ven en la lámina, pasamos atrás, está todos los que ya mencioné, salvo la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de Presidencia, que es la encargada de impulsar el proyecto de gobierno abierto, que siendo uno de los proyectos fundamentales para hacer esta transformación, nos podía ofrecer ese elemento de accesibilidad que necesitábamos para hacer el proyecto completo. Entonces, este es el equipo con el que actualmente estamos trabajando y llevamos pues, más de un año y medio desde que por primera vez hicimos esa reunión y hemos ido dando pasos que ahorita voy a comentar. Y por supuesto nos interesa que esto pueda fortalecerse, pueda enriquecerse con la visión. Yo sé que aquí hay mucha experiencia, trabajo, opinión, capacidad y por eso es mi interés también de que lo conozcan a detalle. En cuanto a la metodología, aquí ha sucedido lo siguiente. Nosotros sabíamos que la Asamblea General de la OEA, ahora sí pasamos a la siguiente, había aprobado las normas para la confección de los informes nacionales, periódicos que se tenían que entregar respecto a un documento, a un instrumento internacional muy importante que es el Protocolo de San Salvador y al cual estaba obligado México. Y ese trabajo era un trabajo que ya estaba avanzando muy consistentemente por parte de toda la administración pública federal. Se estaba ya recopilando información y por lo tanto, sabiendo que este gran proyecto de crear un sistema nacional de evaluación iba a tener etapas e iba a tener forzosamente también temas, consideramos que lo primero en lo que teníamos que avanzar era en utilizando esta información, poder crear o construir el Sistema Nacional de Evaluación sobre los derechos incluidos en estos informes. Pero aquí había, pasamos a la siguiente, y lo señalo, una primera división, una primera distinción, porque nos topamos con que entre el año 2012 y 2014 ya se había, sobre todo en el año 2014, integrado y entregado el primer informe sobre, como ven ustedes, son dos agrupamientos de derechos, una clasificación en dos bloques de derechos, que era el de seguridad social, salud y educación. En el momento que esto arrancamos ya estaba eso encaminado, yo creo que bien construido, y faltaba la segunda parte, que es en la que nosotros consideramos que podíamos sumarnos y utilizar ese proceso que ya se estaba realizando para que fuera la base conforme a la cual íbamos a crear este primer proyecto piloto del Sistema Nacional de Evaluación. Entonces utilizamos el trabajo que se estaba realizando sobre la evaluación de derechos, del derecho al trabajo, sindicales, medio ambiente sano, alimentación adecuada y derechos culturales, para que fuera el primer, repito, piloto de trabajo en este Sistema Nacional de Evaluación.
Hemos utilizado para ello, como ya lo dije, y aquí lo refiero muy rápido, la metodología propuesta, en este caso por ser el protocolo de San Salvador, es más la metodología de la OEA, pero en general, tanto la metodología propuesta por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que como ustedes saben, no me voy a detener aquí porque esto es algo de lo cual aquí se ha profundizado y mi propósito no es tanto hablar de estas partes sustantivas, sino del proceso que estamos siguiendo en México, pero hemos utilizado esta misma clasificación en indicadores estructurales, indicadores de proceso e indicadores de resultados para el trabajo que estamos realizando con las dependencias. Por supuesto que ha sido fundamental la investigación que principalmente, porque es uno de sus objetivos, nos ha aportado el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM en estos aspectos específicos. Y para incorporar la información en la plataforma oficial de datos abiertos se decidió dentro del grupo de entidades organizadoras proceder con todas las dependencias. Ese es el paso en el que iniciamos el año pasado y todavía estamos actualmente. Acudimos a las dependencias que estaban trabajando con esta información para que nos validaran los indicadores procesados para la respuesta a este protocolo y que posteriormente nos validaran también la información. Fue un proceso, ha sido un proceso muy interesante porque nos hemos topado con toda la gran variedad que hay en la Administración Pública Mexicana, en la Administración Pública Federal Mexicana, de dependencias que tienen quizá mucho avance en este tipo de análisis, otras que no, otras instituciones que tienen muchas áreas que concurren en las mismas tareas en materia de derechos humanos y que por lo tanto podían aportar, no totalmente, pero sí parcialmente algo de información o de opinión. E incluso no solamente hemos acudido con la Administración Pública Federal porque parte de lo que tenemos que responder en este proceso es también materia de lo que hace, por ejemplo, el Poder Legislativo, porque hay también que valorar los avances que se dan a nivel legislativo o judiciales. Y ha sido interesante, hemos mantenido un diálogo constante. Esto pues realmente lo iniciamos a final del año pasado y lo que hemos encontrado es la necesidad de mantener un constante diálogo entre las dependencias, los poderes y este equipo para poder ir precisando, para poder ir aclarando qué es exactamente lo que estamos pidiendo y cómo lo podemos ir desahogando. Bueno, hasta ahí. Ahorita voy a poner una lámina muy concreta que ustedes verán las fechas y el momento. Pero también quiero hablar, si pasamos a la plataforma ese es el siguiente, la plataforma de visualización. Uno de los temas que nos planteamos hace tiempo era, bueno, ¿dónde vamos a poner este sistema? ¿No? Y había varias alternativas. Todavía no estaba ya la plataforma de gobierno de datos abiertos, todavía no existía. Y yo recuerdo que en algún momento decían, bueno, ¿y dónde la vamos a ubicar? En ese momento todavía existían las plataformas o las páginas virtuales de cada dependencia, pero pues no eran adecuadas para un manejo de información de esta naturaleza. O decían, bueno, entonces hagámoslo con los sistemas que nos pueda ofrecer la
la Universidad Nacional Autónoma de México, era la pregunta, ¿no? ¿Cómo poderlo hacer? Y precisamente para poder tener una plataforma visual, accesible, abierta, plenamente abierta, es por lo que hemos acudido a esta oficina de la Presidencia que ha desarrollado el portal Gov.mx para que ahí sea donde se pueda alojar toda la información que este sistema tiene que proveer. El objetivo específico que tenemos es lanzar la plataforma en el 2017, o sea, este año, con esta primera parte, que es un ejercicio piloto, como ya lo dije, ¿no? Que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, pero específicamente con este segundo agrupamiento de derechos del Protocolo de San Salvador. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Lo comparto muy abiertamente y les doy un poco la idea de hacia dónde queremos avanzar y cuánto. ¿Cuál es el estatus del proceso? Para volverlo a decir y que quede muy claro, el año pasado, en diciembre de 2016, todo lo anterior fue trabajo interno, fue trabajo de ir definiendo quiénes íbamos a estar en el equipo, qué se iba a hacer, la metodología, en fin. Hicimos la primera presentación de este objetivo, de este sistema con sus objetivos y su proceso. Posteriormente, entre ese mes y el principio de se acudió a través por vía escrita a las dependencias correspondientes, a las entidades, para un primer ejercicio de validación de los indicadores que se estaban utilizando para esta información que se tiene que entregar, tanto cualitativos como cuantitativos, que ambos se están utilizando. Y hemos empezado ya a recibir las respuestas, son alrededor de, ¿cuántas? Como 50 y tantas, ¿no? Casi 60 dependencias, me dice aquí Orumi, ¿no? El siguiente paso será que cada dependencia vaya cargando la información. Vaya cargando la información de los indicadores respectivos y evidentemente necesitaremos un trabajo técnico para que toda esa información pueda estar presentada de manera adecuada. Estamos buscando también, porque esto implica recursos, capacidad técnica, para que esto pueda ubicarse y alojarse correcta y adecuadamente dentro de esta plataforma. Y así contar entonces finalmente con la plataforma de visualización. Esto va a obligar a que hablemos de otras dos etapas posteriores, porque así como está este primer paquete, agrupamiento de derechos, ¿no?, que este año tenemos en principio que terminarlo, pues luego vendrá el siguiente grupo de derechos económicos, sociales y culturales, que también tendrá que seguir un proceso similar. Yo supongo que habiendo avanzado en lo otro será más sencillo, pero después viene, y ahí nos vamos a topar con otro tipo de problemas, los derechos civiles y políticos. Porque sin duda hay mucho más avance en la información con que contamos en materia de derechos económicos, sociales y culturales que en materia de derechos civiles y políticos. No es que no exista esa información, pero está mucho menos clara, mucho menos accesible, mucho menos identificable. Y eso va a ser muy importante. Yo el ejemplo que puse hace rato fue de tortura y eso no es un derecho económico, social y cultural, ¿no? O otros. Y entonces tendremos que trabajar. Es más, ayer mismo estábamos
repasando esta presentación para comentarla con ustedes, decía, oye, toda la información con que cuentan, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, la CNDH, yo fui consejero de la CNDH y todos los meses nos sentábamos a revisar el número de quejas por autoridad, por lugar, por tema, por derecho, y es impresionante y lo sigue siendo porque pues ahí está este sistema. Y como lo hay en la Comisión Nacional, puede haberlo en las comisiones locales o estatales. Yo decía, ¿por qué pones? No, entonces, lo interesante de esto es que tenemos que verlo como un proceso largo. La verdad no nos preocupa en cuanto a la urgencia, porque no se trata no estamos limitados más que por la necesidad real de mejorar la situación. Y no se puede esto improvisar. Entonces, todo este proceso, lo más importante es que sea sólido, que vaya dando pasos. Digo, sí hay que concluir lo más pronto posible, pero eso es lo más importante. Por eso, en la última lámina, que es la de, bueno, tengo dos que son las conclusiones, más que leerlas yo diría esto, ¿no? O sea, sí necesitamos un sistema nacional de información que nos permita evaluar el avance y la realidad, el goce y ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Esto ya es un proceso que está en camino, no me parece que esto pueda desbarrancarse. Finalmente ahí está la información, ahí están las dependencias, ahí está la materia prima de esto que tiene que ser un sistema. Lo que nos queda es seguirle dando forma y cada vez poderlo hacer más abierto, más participativo para que se pueda fortalecer. Repito que es una de las prioridades que tenemos en la agenda de la política de Estado de Derechos Humanos en México y que nos interesa además mucho poderla compartir. Yo sé que aquí expertos y expertas de otros países, nos interesa también mucho poder tener la retroalimentación para fortalecerlo. De hecho, momentos después tendremos oportunidad de sentarnos a dialogar más en detalle y va a ser para nosotros una gran oportunidad. Esta presentación que es para ustedes tiene finalmente unas referencias sobre fuentes que se han utilizado y también sobre dónde ubicar más en detalle esta información que hoy les he querido compartir. Espero que sea para ustedes de utilidad. Y por último, vamos hasta el final, están mis datos de contacto. Yo tengo el gusto de ponerme a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta u observación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sepúlveda, por su intervención. Miren, hay una serie de preguntas que se han hecho y el tiempo otra vez lo volvemos a tener encima. Entonces, le paso estas que llegaron y vamos viendo ahorita si nos da tiempo para responder el resto. Si son muchísimas, como me dice aquí, pues respondo, además aquí veo que le ponen los datos, con mucho gusto le pido a Claudia Orumi y a Berenice que me ayuden a podérselas responder por escrito y no dejar ninguna suelta, pero trataré de hacer un esfuerzo por mi parte para avanzar. Me pregunta Silvia Santos lo siguiente, la voy a leer tal cual. ¿Cómo le haces para citar sentencias en México de la CNDH que den un panorama para un juicio civil? ¿Se puede plantear con ayuda de algún organismo que no sea la CNDH? Bueno, la CNDH en realidad lo que hace, aunque esto no tiene que ver con el sistema de información, pero no dejo de decir algo,
La CNH lo que hace son recomendaciones y esas recomendaciones son públicas y se pueden consultar en la propia página de la CNDH, por orden, por año, por tema inclusive, yo lo he revisado, y además sí tiene tanto la Comisión Nacional como las propias comisiones estatales, áreas de orientación que pueden ayudar y creo que no solamente para la defensa dentro del propio procedimiento, sino para la defensa en general de casos de juicios civiles u otros que se pudieran presentar, pero si eso no es suficiente, yo con mucho gusto también la Secretaría de Gobernación tiene áreas de orientación para este tipo de casos y con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Doctor, dice, desde su punto de vista en la actualidad, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en nuestro país? ¿Realmente existe una verdadera crisis en México de derechos humanos? Bueno, esto es a lo que yo me refería cuando decía de este debate sobre si estamos o no en una crisis, ¿no? Una sociedad que dice estamos en una crisis y un gobierno que dice no estamos en una crisis es un panorama que no podemos tener porque no nos estamos entendiendo y la sociedad y el gobierno se tienen que entender. Yo creo que ha habido avances en esto, porque desde el punto de vista del gobierno, y el gobierno hay que pensarlo, no es una persona, ¿eh? El gobierno es una serie de instancias donde se tienen distintos enfoques, la opinión del propio gobierno se construye, se debate, y hoy, y creo que esto es un avance que se ha dado, existe cada vez más el reconocimiento dentro del propio gobierno y es una posición que reconoce este señalamiento de la sociedad, que los problemas también son estructurales. Es decir, que no solamente son problemas aislados, sino que vienen de tiempo y que traen una serie de consecuencias y que por lo tanto tienen que atenderse con esta integralidad, no solamente desde el punto de vista de un caso, de dos. No tenemos solo casos aislados, eso está claro en nuestro país. Tenemos una problemática, en algunos casos mayor y en otros menor, depende del tema, lo que fuera, pero con problemas estructurales. Y si me piden que diga cuál es el principal problema estructural que tenemos en materia de derechos humanos, y en eso compartimos la visión, porque esto lo he hablado con el secretario y con el licenciado Campa, subsecretario, es la impunidad. Lo que más nos cuesta, lo que más nos dificulta es no poder resolver los casos, no poder tener justicia en los casos de violaciones a derechos humanos. ¿Cuáles fueron los mecanismos que se crearon para tener información sobre seguridad pública? A los que me refiero, no sé si hay otra porque ya acabé, pues, o ya se acabó el tiempo. Lo comento. Sobre todo, porque yo tuve la oportunidad, perdón que me cite, pero no me estoy citando porque en realidad fueron otras personas, tuve la oportunidad de trabajar en el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, crearlo junto con otras personas y luego desarrollarlo, y trabajábamos sobre esto, hacíamos un reporte mensual, trimestral primero y luego mensual, sobre la incidencia de los delitos de mayor impacto, 5 delitos: homicidio, extorsión, secuestro, metimos también robo y robo con violencia. Eran los 5 delitos que dábamos seguimiento en todo el país. Y nuestra fuente eran las denuncias presentadas ante las procuradurías locales. Pero esas denuncias eran recopiladas por un centro que sigue existiendo, que se llama el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Si alguien quiere dar seguimiento a este tema, yo le diría, acuda a los documentos del Observatorio Nacional Ciudadano, ONC.org debe ser, ¿no? ONC, o también al Centro Nacional de Información. Ya ahí íbamos dando seguimiento. El Centro Nacional de Información es un capítulo dentro de toda lo que se llamó Plataforma México, ¿no? Que ahí estaba recopilada mucha más información, alguna pública y otra no, porque también están los informes policiales y otra serie de informaciones, pero esos fueron los sistemas de información sobre seguridad pública que se crearon y se fortalecieron en las
en los últimos años, repito, será unos 6, 7, 8 años, y nos dio esa nueva perspectiva. Muy bien. Pues muchísimas gracias al doctor Sepúlveda. Miren,